Quizás te ha pasado. Tienes un proyecto en mente, una meta, algo que quieres hacer, pero lo sigues postergando. Te dices que aún no es el momento, que necesitas planearlo mejor, que todavía no está perfecto. Y mientras tanto, el tiempo pasa, y con él, las ganas también se van apagando. Y no es que seas perezoso o perezosa. No es falta de disciplina, ni de pasión. Es algo más profundo, más silencioso, más invisible. Algo que no se ve, pero se siente como un peso, como una niebla que frena justo cuando estás por avanzar. A veces incluso, justo cuando todo iba bien. Tal vez, es la sombra la que está hablando. Esa parte inconsciente que guarda heridas, miedos, mecanismos de defensa. Jung llamaba sombra a todo aquello que reprimimos para sobrevivir emocionalmente. Y en muchas personas, esa sombra se disfraza de algo aparentemente positivo. Se disfraza de perfeccionismo. De ese deseo intenso de que todo salga impecable. De que no haya errores, ni fisuras, ni debilidades. Porque en algún punto de la historia personal, se aprendió que solo siendo perfecto se es digno de amor, de respeto, de pertenencia. El perfeccionismo suena noble, suena admirable. Es fácil confundirlo con excelencia, con responsabilidad, con compromiso. Pero cuando se observa de cerca, muchas veces es una armadura, una máscara, una estrategia de protección que esconde un gran temor. El temor a ser juzgados, a no estar a la altura, a decepcionar, a fallar. Porque si todo está perfecto, nadie puede criticarnos. Nadie puede decir que no somos suficientes. El problema es que ese ideal de perfección es inalcanzable, y la presión que genera es devastadora. Entonces llega el autosabotaje, no porque no importe la meta, sino porque intentarlo de verdad implica el riesgo de fallar. Y fallar, en nuestro sistema emocional, equivale a exponernos, a sentir vergüenza, a sentirnos inadecuados. Así que, sin darnos cuenta, elegimos no avanzar. Y ese autosabotaje no es pereza. Es una forma de autoprotección. Una parte de nosotros que aprendió que es más seguro no hacer nada, que arriesgarse a ser herido otra vez. Es esa versión interna que recuerda lo que pasó la última vez que se mostró vulnerable. Tal vez en la infancia, los errores se castigaban. Tal vez hubo burlas por hacer las cosas mal. O se sentía que el cariño que se recibía dependía de cuán bien nos comportábamos. Así, se aprendió que el error tenía un costo emocional altísimo. Y ahora, aunque somos adultos, ese patrón sigue activo. En la mente racional, se sabe que equivocarse es parte de la vida. Pero en lo profundo, algo reacciona como si estuviera en peligro. Como si el más mínimo error fuera una amenaza a nuestro valor personal. Por eso se procrastina. Por eso se prepara todo 100 veces antes de actuar. Por eso nunca se siente que es suficiente. Porque el perfeccionismo no es sobre hacer las cosas bien. Es sobre evitar sentir. Es sobre anestesiar el miedo, la inseguridad, la vergüenza. Pero evitar sentir no hace que desaparezca. Solo lo entierra más hondo. Y mientras más se evita, más poder tiene sobre nosotros. Así, el perfeccionismo termina siendo una prisión. Y nosotros mismos, sin querer, somos quienes sostenemos la llave y las cadenas. A veces uno se pregunta, ¿por qué cuesta tanto empezar algo? ¿O por qué se paraliza justo cuando ya se había avanzado? ¿O por qué se abandonan proyectos que se amaban? La respuesta no siempre está en la motivación. Muchas veces está en el miedo, en un miedo aprendido. El perfeccionismo dice, hazlo bien o no lo hagas. Pero esa es una trampa, porque nada realmente importante en la vida se hace sin errores. El crecimiento es torpe, la creación es caótica. Aprender es fallar primero. No hay otro camino, no hay atajos. Y sin embargo, seguimos esperando sentirnos listos. Sentir que ahora sí es el momento perfecto. Pero el momento perfecto no existe, porque siempre habrá algo más que pulir, algo más que leer, algo más que mejorar. Y si se espera demasiado, quizás no se haga nunca. Eso es lo trágico del perfeccionismo, que hace creer que uno está siendo responsable, cuando en realidad se está huyendo del riesgo, huyendo del juicio,
huyendo de uno mismo. Y se hace con excusas muy convincentes, pero siguen siendo excusas. Y así se pasa la vida, postergando, analizando, corrigiendo, pero sin crear, sin vivir, porque vivir es exponerse. Es estar dispuesto a ser criticado, malinterpretado, rechazado, y también amado, reconocido, valorado. Pero eso solo ocurre cuando uno se atreve. Y sí, se va a fallar. A veces se va a decir algo incorrecto. A veces no se va a dar la talla. Pero ese no es el fin del mundo. Es parte del camino. Porque el aprendizaje real no sucede en la teoría. Sucede en la experiencia, en el hacer, en el equivocarse y volver a intentar. Mira a tu alrededor. Nada verdaderamente hermoso es perfecto. La naturaleza es irregular, asimétrica, espontánea, y sin embargo, es profundamente sabia. ¿Por qué tendríamos que ser distintos? ¿Quién dijo que el valor está en ser impecables? Lo que no se nombra, se repite, y lo que se reprime, crece en la sombra. Por eso, empezar a sanar este patrón implica traerlo a la luz, observarlo sin juicio, reconocerlo sin vergüenza, y sobre todo, decidir que ya no queremos que esa parte controle nuestra vida. No se trata de eliminar el perfeccionismo, se trata de integrarlo, de comprender qué función cumplía, de agradecerle por haber protegido, pero recordarle que hoy ya no es tan necesario. Hoy se puede elegir desde otro lugar, y ese lugar es la compasión con uno mismo, con los tiempos, con los errores, con las dudas, porque solo cuando nos tratamos con amor, podemos dejar de exigirnos tanto. Solo cuando nos miramos con ternura, podemos permitirnos ser imperfectos. Empieza por preguntarte, ¿qué estoy tratando de evitar? ¿Qué sería lo peor que podría pasar si esto no sale bien? ¿De quién estoy buscando aprobación? ¿Y qué pasaría si esa aprobación no llegara? Tal vez descubrirías que no era tan grave como tu mente lo pintaba. El perfeccionismo no solo limita a nivel personal, también afecta nuestras relaciones, porque nos hace exigentes con nosotros y con los demás, porque nos vuelve impacientes, críticos, incapaces de aceptar la vulnerabilidad ajena. Es una cadena que aprieta por dentro y por fuera. Y lo más importante, el perfeccionismo aleja de uno mismo, porque obliga a actuar, hablar y decidir desde una versión pulida, editada, controlada. Una versión que parece fuerte, pero que en el fondo está aterrada de ser vista tal como es. Tal vez ha llegado el momento de mirarse con más suavidad, de soltar la necesidad de hacerlo todo bien, de entender que fallar no nos hace menos valiosos, que sentir miedo no es debilidad, que empezar sin garantías también es una forma de amor propio. Este no es un proceso rápido. Sanar estas heridas lleva tiempo, requiere paciencia, presencia y mucha autocompasión. Pero cada vez que se elige avanzar a pesar del miedo, se está reescribiendo la historia. Se está demostrando que sí, se puede vivir sin esa armadura. Hazlo aunque no te sientas listo, aunque tengas miedo, aunque no esté perfecto, porque la acción imperfecta siempre te lleva más lejos que la parálisis perfecta, porque solo se transforma lo que se mueve y solo se encuentra lo que se busca. Si este video resonó contigo es porque hay algo en ti que ya no quiere esconderse, que está listo para respirar sin miedo, para equivocarse sin culpa, para vivir sin tanto filtro. No necesitas ser perfecto, solo necesitas ser tú. Y ser tú es suficiente. Quizás te ha pasado. Tienes un proyecto en mente, una meta, algo que quieres hacer, pero lo sigues postergando. Te dices que aún no es el momento, que necesitas planearlo mejor, que todavía no está perfecto. Y mientras tanto, el tiempo pasa y con él, las ganas también se van apagando. Y no es que seas perezoso o perezosa, no es falta de disciplina, ni de pasión. Es algo más profundo, más silencioso, más invisible, algo que no se ve pero se siente como un peso, como una niebla que frena justo cuando estás por avanzar. A veces incluso, justo cuando todo iba bien. Tal vez, es la sombra la que está hablando. Esa parte inconsciente que guarda heridas, miedos y mecanismos de defensa. Jung llamaba sombra a todo aquello que reprimimos para sobrevivir emocionalmente. Y en muchas personas,
Esa sombra se disfraza de algo aparentemente positivo. Se disfraza de perfeccionismo, de ese deseo intenso de que todo salga impecable, de que no haya errores, ni fisuras, ni debilidades. Porque en algún punto de la historia personal, se aprendió que solo siendo perfectos, se es digno de amor y de respeto. El perfeccionismo suena noble, suena admirable. Es fácil confundirlo con excelencia y compromiso. Pero cuando se observa de cerca muchas veces es una armadura, una máscara, una estrategia de protección que esconde un gran temor. El temor a ser juzgados, a no estar a la altura, a decepcionar, a fallar. Porque si todo está perfecto nadie puede criticarnos, nadie puede decir que no somos suficientes. El problema es que ese ideal de perfección es inalcanzable, y la presión que genera es devastadora. Entonces llega el autosabotaje, no porque no importe la meta, sino porque intentarlo de verdad implica el riesgo de fallar. Y fallar, en nuestro sistema emocional equivale a exponernos, a sentir vergüenza, a sentirnos inadecuados. Así que sin darnos cuenta, elegimos no avanzar. Y ese autosabotaje no es pereza, es una forma de autoprotección. Una parte de nosotros que aprendió que es más seguro no hacer nada que arriesgarse a ser herido otra vez. Es esa versión interna que recuerda lo que pasó la última vez que se mostró vulnerable. Tal vez en la infancia, los errores se castigaban. Tal vez hubo burlas por hacer las cosas mal, o se sentía que el cariño que se recibía dependía de cuán bien nos comportábamos. Así, se aprendió que el error tenía un costo emocional altísimo. Y ahora, aunque somos adultos, ese patrón sigue activo. En la mente racional se sabe que equivocarse es parte de la vida, pero en lo profundo algo reacciona como si estuviera en peligro, como si el más mínimo error fuera una amenaza a nuestro valor personal. Por eso se procrastina, por eso se prepara todo 100 veces antes de actuar, por eso nunca se siente que es suficiente, porque el perfeccionismo no es sobre hacer las cosas bien, es sobre evitar sentir, es sobre anestesiar el miedo, la inseguridad y la vergüenza. Pero evitar sentir no hace que desaparezca, solo lo entierra más hondo y mientras más se evita, más poder tiene sobre nosotros. Así, el perfeccionismo termina siendo una presión y nosotros mismos, sin querer, somos quienes sostenemos la llave y las cadenas. A veces uno se pregunta, ¿por qué cuesta tanto empezar algo? ¿O por qué se paraliza justo cuando ya se había avanzado? ¿O por qué se abandonan proyectos que se amaban? La respuesta no siempre está en la motivación, muchas veces está en el miedo, en un miedo aprendido. El perfeccionismo dice, hazlo bien o no lo hagas. Pero esa es una trampa, porque nada realmente importante en la vida se hace sin errores. El crecimiento es torpe, la creación es caótica, aprender es fallar primero. No hay otro camino, no hay atajos, y sin embargo, seguimos esperando sentirnos listos, sentir que ahora sí es el momento perfecto. Pero el momento perfecto no existe, porque siempre habrá algo más que pulir, algo más que leer, algo más que mejorar. Y si se espera demasiado, quizás no se haga nunca. Eso es lo trágico del perfeccionismo, que hace creer que uno está siendo responsable, cuando en realidad se está huyendo del riesgo, huyendo del juicio, huyendo de uno mismo. Y se hace con excusas muy convincentes, pero siguen siendo excusas. Y así se pasa la vida, postergando, analizando, corrigiendo, pero sin crear, sin vivir, porque vivir es exponerse, es estar dispuesto a ser criticado, malinterpretado, rechazado, y también amado, reconocido, valorado. Pero eso solo ocurre cuando uno se atreve. Y sí, se va a fallar. A veces se va a decir algo incorrecto, a veces no se va a dar la talla, pero ese no es el fin del mundo, es parte del camino, porque el aprendizaje real no sucede en la teoría, sucede en la experiencia, en el hacer, en el equivocarse y en el volver a intentar. Mira a tu alrededor, nada verdaderamente hermoso es perfecto, la naturaleza es irregular, asimétrica, espontánea, y sin embargo, es profundamente sabia. ¿Por qué tendríamos que ser distintos? ¿Quién dijo que el valor está en ser impecables? Lo que no se nombra, se repite.
Y lo que se reprime, crece en la sombra. Por eso, empezar a sanar este patrón implica traerlo a la luz, observarlo sin juicio, reconocerlo sin vergüenza, y sobre todo, decidir que ya no queremos que esa parte controle nuestra vida. No se trata de eliminar el perfeccionismo, se trata de integrarlo, de comprender qué función cumplía, de agradecerle por haber protegido, pero recordarle que hoy ya no es tan necesario. Hoy, se puede elegir desde otro lugar, y ese lugar es la compasión con uno mismo, con los tiempos, con los errores, con las dudas, porque solo cuando nos tratamos con amor, podemos dejar de exigirnos tanto, porque solo cuando nos tratamos con amor podemos dejar de exigirnos tanto, solo cuando nos miramos con ternura podemos permitirnos ser imperfectos. Empieza por preguntarte, ¿qué estoy tratando de evitar? ¿Qué sería lo peor que podría pasar si esto no sale bien? ¿De quién estoy buscando aprobación? ¿Y qué pasaría si esa aprobación no llegara? Tal vez, descubrirías que no era tan grave como tu mente lo pintaba. El perfeccionismo no solo limita a nivel personal, también afecta nuestras relaciones, porque nos hace exigentes con nosotros y con los demás, porque nos vuelve impacientes, críticos e incapaces de aceptar la vulnerabilidad ajena. Es una cadena que aprieta por dentro y por fuera. Y lo más importante, el perfeccionismo aleja de uno mismo, porque obliga a actuar, hablar y decidir desde una versión pulida, editada, controlada. Una versión que parece fuerte, pero que en el fondo está aterrada de ser vista tal como es. Tal vez ha llegado el momento de mirarse con más suavidad, de soltar la necesidad de hacerlo todo bien, de entender que fallar no nos hace menos valiosos, que sentir miedo no es debilidad, que empezar sin garantías también es una forma de amor propio. Este no es un proceso rápido. Sanar estas heridas lleva tiempo. Requiere paciencia, presencia y mucha autocompasión. Pero cada vez que se elige avanzar a pesar del miedo, se está reescribiendo la historia. Se está demostrando que se puede vivir sin esa armadura. Hazlo aunque no te sientas listo, aunque tengas miedo, aunque no esté perfecto, porque la acción imperfecta siempre te lleva más lejos que la parálisis perfecta, porque solo se transforma lo que se mueve, y solo se encuentra lo que se busca. Pero, ¿qué estamos buscando en realidad? ¿Éxito? ¿Aceptación? ¿Metas cumplidas? Tal vez sí, en la superficie, pero en lo profundo, lo que estamos buscando es reconexión con nosotros mismos, con eso que Jung llamaba el sí mismo, la totalidad psíquica que integra tanto la luz como la sombra. Durante años nos enseñaron a ignorar la intuición, a priorizar lo lógico, lo medible, lo visible, pero el alma no se mueve por fórmulas, se mueve por símbolos, por sensaciones, por esas señales silenciosas que no tienen palabras pero que lo dicen todo. Y cuando se ignora esa voz interior, algo se empieza a apagar. La desconexión con el sí mismo no ocurre de golpe. Ocurre en pequeñas traiciones cotidianas. Cuando se dice sí queriendo decir no. Cuando se elige lo correcto en lugar de lo verdadero. Cuando se vive según un guión ajeno, y no según lo que realmente se siente en el pecho. Y eso agota. Porque vivir desconectado de uno mismo es vivir en exilio. Estar presente en el mundo pero ausente por dentro. Y tarde o temprano, ese vacío empieza a doler. Se convierte en ansiedad, en insomnio, en una tristeza sin nombre que no se calma con nada. La buena noticia es que el sí mismo nunca desaparece. Solo espera a que dejemos de correr, a que soltemos la máscara, a que escuchemos lo que llevamos años evitando. Y muchas veces, ese encuentro no ocurre en la cima de la productividad, sino en el silencio, en la pausa, en el caos. Jung decía que el alma habla a través de los sueños, de los síntomas, de los arquetipos. Y cuando no se le escucha, grita. Por eso muchas crisis no son el fin de nada, sino el inicio de algo. Un llamado a recordar quién eras antes de que el mundo te dijera quién debías ser. Volver a ti no es egoísmo. Es un acto de integridad. Porque no puedes ofrecerle al mundo una versión auténtica si ni siquiera te conoces a ti misma. No puedes sostener un propósito real si estás desconectada de tu esencia. Y esa esencia no se encuentra fuera, se encuentra dentro. A veces basta con cerrar los ojos, respirar profundo, preguntarte sin juicio, ¿qué parte de mí he dejado atrás?
¿Qué anhelo he ignorado? ¿Qué faceta de mi alma me está pidiendo ser reconocida? Las respuestas no siempre llegan en palabras, pero llegan. Y cuando llegan, algo cambia. No afuera, sino adentro. Ya no se trata de hacer por obligación, sino por alineación. Ya no es actuar desde la carencia, sino desde la conexión. Ya no se vive para cumplir expectativas, sino para honrar lo que realmente vibra contigo. Esto es más que desarrollo personal. Es un proceso de individuación, de regresar al centro, de dejar de vivir desde el personaje para empezar a vivir desde el alma. Y no es fácil, porque implica desmontar estructuras, desafiar creencias, incomodar a otros. Pero vale la pena, porque cuando estás alineada contigo, no necesitas tanto reconocimiento externo, no necesitas controlar todo, no necesitas tener todas las respuestas, porque entiendes que la vida es un diálogo, no una imposición, y que tú también eres parte de ese misterio sagrado. Así que tal vez el verdadero trabajo no es hacer más, sino volver a ti, a tu cuerpo, a tu intuición, a esa verdad interna que no necesita justificarse, y que cuando se honra, transforma todo lo demás. ¿Cómo volver? Empieza por observarte sin juicio. Aprende a quedarte contigo, incluso cuando lo que ves no te gusta. Medita si puedes, escribe lo que sientes, camina sin audífonos, respira con conciencia. No es magia, es presencia. Y esa presencia, con el tiempo, cura. Rodéate de lo que nutra tu alma. No solo lo que sea útil, sino lo que sea bello, simbólico, profundo. A veces una canción, una imagen, una lectura, puede recordarte algo que habías olvidado. El alma se alimenta de sentido, no solo de resultados. Haz espacio para el misterio. No necesitas tener todo claro para empezar. Solo necesitas estar dispuesta a escucharte. A veces el camino no aparece hasta que das el primer paso. Y ese paso, aunque tembloroso, ya es una declaración de amor propio. Y si fallas, si dudas, si retrocedes, no pasa nada. Nadie despierta de golpe. Nadie sana en línea recta. No te midas por cuánto avanzas, sino por cuánta honestidad llevas en el proceso. Porque a veces, ser valiente es simplemente no abandonarte otra vez. No estás roto. No estás atrasado. No eres menos por estar cansado. Estás en el camino. Pero a veces ese camino se nubla porque sigues mirando tu vida con los ojos del perfeccionismo. Esa mirada severa que no perdona el error, que exige más y más, que nunca se satisface. El perfeccionismo no es una aspiración noble. Es una trampa, un eco interno que susurra que no eres suficiente, que aún falta algo, que todavía no puedes mostrarte. Pero eso no es crecimiento, es castigo disfrazado de ambición. Y nadie florece desde el castigo. Cuando empiezas a soltar esa necesidad de hacerlo todo impecable, sucede algo hermoso. Puedes respirar, puedes crear sin miedo, hablar sin calcular, vivir sin pedir permiso. Porque entiendes que tu valor no está en el resultado, sino en tu autenticidad. Y claro que vas a fallar. Todos fallamos. Pero fallar con conciencia es muy distinto a fallar escondiéndote. El primero te transforma. El segundo te encierra. Así que elige ser tú, aunque eso signifique ser imperfecto. Porque la imperfección es humana. Y lo humano, si es real, siempre conmueve. Hazlo sin certezas, sin garantías. Hazlo con el corazón latiendo fuerte y las manos temblando si es necesario. Porque no se trata de estar listo. Se trata de estar dispuesto. A probar. A sentir. A abrir espacio para algo nuevo. Aunque no sepas qué saldrá de ahí. No eres un proyecto que necesita estar terminado para ser valioso. No estás aquí para encajar en una idea de éxito perfecta y brillante. Estás aquí para vivir con verdad. Y eso, muchas veces, se ve desordenado, se ve vulnerable, se ve profundamente humano. El perfeccionismo te dice que esperes a estar seguro, que afines un poco más, que lo pienses otra vez. Pero lo que está en juego no es un plan, es tu vida. Y cada vez que postergas lo que tu alma quiere decir, algo dentro se apaga un poco más. No porque seas débil, sino porque estás desconectado de tu centro. Y tal vez ese sea el gran acto de valentía, atreverte a ser tú, con tu historia, con tus heridas, con tus ganas de sanar,
con tu voz imperfecta, pero honesta, porque no viniste a fingir que todo está bien. Viniste a recordarte que lo eres, incluso cuando nada lo está. No naciste para complacer expectativas. Naciste para enfrentarte a ti mismo y crecer desde ahí.